Un ejemplo de una fuerza magnética que actúa sobre un conductor que transporta corriente es un altavoz. Como se puede observar, vamos a tener unos imanes que son imanes permanentes creando el campo magnético, y este va a ejercer fuerza sobre la corriente de la bobina del sonido. Como se observa acá, la bobina del sonido, entonces ahí va a generar, los imanes van a generar una fuerza que en este caso, por la dirección que nos indicamos en la figura, va a ir hacia la derecha. Podría ser que la corriente eléctrica de la bobina oscile, el cono del altavoz unido a la bobina del sonido oscila con la misma frecuencia, y pues ahí se da el efecto amplificador que tiene este aparato como tal. Vamos a resolver un ejemplo. Dice, un alambre largo que conduce una corriente de 4.50 amperes forma dos dobleces de 90 grados, como se ilustra en la figura. Dice, la parte flexionada del alambre pasa a través del campo magnético uniforme de 0.240 teslas, dirigido como se indica en la figura. Si revisamos, vean que son puntitos, entonces quiere decir que el campo eléctrico está saliendo de la página. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vimos que es un producto vectorial que va a partir de la regla de la mano derecha. Recuerden que la ecuación es F igual y L cruz B. Entonces, vamos a ver, ahí tenemos las longitudes del cable y tenemos también el valor del campo magnético. Entonces, por ejemplo, si aplicamos la regla de la mano derecha, vamos a ponerlo color verde, en cada una de las secciones del cable, por ejemplo, la fuerza en este caso iría en este sentido, que estaría la fuerza en esta sección A. En esta sección B aplicamos la regla de la mano derecha y la fuerza iría en este sentido. Esta sería la fuerza de la sección B. Y en este otro particular aplicamos igual la regla de la mano derecha y la fuerza iría en este sentido, sería la fuerza C. ¿Ok? Muy bien. Sigo leyendo. Y dice que la magnitud, vamos a tomar el número, la magnitud del campo magnético, podemos ponerlo así, es de 0.240 teslas y podemos poner que es en K. ¿Ok? Muy bien. Dice, calcula la magnitud y dirección de la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el alambre. Muy bien. Acá tenemos que definir muy bien, porque vamos a tener un problema vectorial. Vamos a definir muy bien las direcciones, como lo hicimos antes. Esa es la clave de este problema. Y el resto, como está a 90 grados, pues no hay mayor problema, porque pues así se nos va de esa manera vamos a aplicar, es decir, cada una de las variables que tenemos. Ahí hay que tener nada más cuidado con lo que son los valores. Vamos a ejecutarlo. Entonces, bueno, la fuerza A, bueno, primero también es importante tener claras las longitudes de cada uno de los segmentos. Entonces, tal y como lo identificamos, ¿verdad? En el diagrama, bueno, ahí están marcadas, ¿verdad? Los valores que nosotros vamos a tener. Muy bien. Entonces, ejecutamos el problema. Vamos a tener que la fuerza en A va a ser igual a la corriente por L por B, y ya vimos que el ángulo es 90 grados. Entonces, pues no hay tanto problema. Igual vamos a ponerlo acá. ¿Qué tendríamos? Bueno, 4.50 amperes producto cruz con 0.240 teslas, perdón, 240 teslas. Esta sería la fuerza en A. La fuerza en C sería, bajo la misma ecuación, 4.50 amperes. ¿De acuerdo? Esta es una X que es la incógnita de la longitud como tal. Vamos a ponerla entre paréntesis. Esta es la incógnita de la longitud de A.
del alambre A, ¿ok? En el caso de B sería 4,50, en caso de C, perdón, y aquí sería todo, que es 0,600 menos el valor de X por 2.40 teslas, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener que la fuerza en X sería la fuerza A, perdón, la fuerza en Y más bien, sería la fuerza A más la fuerza C. Entonces, cuando resolvemos eso, ¿verdad? Ahí hacemos colocamos los valores, nos va a quedar entonces que esta fuerza en Y sería 4.50 A por 0,600 metros por 0.240 teslas. Cuando hacemos la solución, ¿verdad? Ahí se nos va a cancelar, porque aquí hay que multiplicar, bueno, este por este, y luego ese resultado por este, luego este por este, y este resultado por este. Cuando hago la suma, se me cancelan los términos que tiene X y me queda esta expresión que estoy colocando en este particular. Y esta fuerza es de 0.648 newton. Negativo, porque ya lo vimos que va hacia abajo, bueno, para tenerlo ahí claro. En el caso de la fuerza B, pues ahí sí tenemos la magnitud, la longitud totalmente clara, que es 0,30. Entonces, la fuerza B igual I por L por B, ya vimos que es seno de 90 porque están perpendiculares. Y hicimos ese análisis. Y aquí me queda 4.50 amperios por 0.300 metros por 0.240 teslas. Esta fuerza en Y es una fuerza en X. La vamos a poner así de una vez. Y eso nos da 0.324 newton. Entonces lo que nos queda es un vector en el espacio. Entonces, para calcular la magnitud usamos teorema de Pitágoras. 0.648 newton a la 2 más 0.324 newton a la 2. Esta sería la magnitud, que es de 0.724 newton. Y la dirección, para encontrar el ángulo de referencia, el ángulo sería el arco tangente de 0.648 entre 0.324, y eso me da por resultado 63.4 grados, ¿ok? Entonces, bueno, esto sería medido, este sería el ángulo de referencia. Si nosotros dibujamos la fuerza en X va a ir hacia la derecha, la fuerza en Y va a ir hacia abajo, entonces esta sería la resultante y este sería el ángulo de referencia que estamos haciendo el cálculo. ¿De acuerdo? Vean que aquí lo que hay que tener claro, ¿verdad? Bueno, este pedacito de alambre mide X, por eso fue que nosotros dijimos que este pedacito de alambre, vean que todo mide 0,60, es 0,60, bueno, 600 menos X, por eso fue que lo pusimos de esa manera, y la de B sí estaba clara, ¿lo ven? Que era 30 centímetros. Entonces, bueno, para que tengamos claro de dónde fue que salió eso también, ¿verdad? Por aquello de que quede alguna consulta por ahí y que, pues, terminar de definir. Vean que al final, aquí aplicamos varios conceptos, el concepto de la regla de la mano derecha para definir la dirección, y después, pues, fuimos haciendo las sumas de los vectores en cada uno de las secciones de alambre para encontrar la fuerza total, que es lo que me pedían, la fuerza total del campo magnético. Muy bien. Vamos entonces a terminar esta parte de este capítulo con lo que es el concepto de fuerza y torca en una espira de corriente. Hay que tener claro de que los conductores que transportan corriente por lo general forman espiras cerradas. Espiras es un alambre que tiene, bueno, es el mismo punto inicio y el mismo punto final. Es una espira cerrada. Así que, bueno, es importante utilizar todos los resultados de las secciones que hemos venido trabajando para encontrar la fuerza y la torca magnética total en un conductor de forma que forma una espira. Ojo que aparece el concepto de torca, ¿verdad? Entonces, ese momento de torsión producto de esa fuerza que va a hacer que el alambre pueda girar en un sentido o en otro.
Pues por supuesto que son muchos los equipos prácticos que utilizan esta fuerza o esta torca magnética sobre una espira conductora, por ejemplo los altavoces que ya estuvimos trabajando, o los galvanómetros, ¿verdad?, que se utilizan para medir la corriente. Así que los resultados de esta sección van a tener importancia práctica y también van a ayudarnos a comprender el comportamiento de los imanes de barras descrito al inicio, cómo es que estos imanes tienen esas particularidades. Entonces, por ejemplo, veamos una espira rectangular de corriente en un campo magnético uniforme. Entonces, claro, como lo vimos en el problema anterior, esa espira puede ser considerada como segmentos individuales de alambre. Entonces vean ustedes que, tal y como lo acabamos de resolver en el ejemplo anterior, cada una de las secciones va a generar una fuerza en un sentido. Vean ustedes que pues ahí viene, y claro, por supuesto, si está inclinada, bueno, si está perpendicular, vamos a tener en el eje Y, colocada en el eje Y sería, o en el eje Z en este caso, si le damos vuelta a la orientación, ¿verdad?, la espira va a ir cambiando, o si tiene un cierto ángulo con respecto a la horizontal, en este caso. Lo cierto de todo es que, pues realizando ahí los cálculos como similares a los que hicimos en el problema anterior, de que tomamos cada uno de los segmentos de forma individual, bueno, vamos a llegar de que la torca, la fuerza neta sobre la espira es igual a 0, por supuesto, porque la espira va a estar equilibrada. Sin embargo, la torca neta no va a ser igual a 0, sino que va a estar dada por esta expresión. Y entonces observen ustedes que la magnitud de esa torca va a ser igual al valor de la corriente por la magnitud del campo, por el área de la espira y por el seno del ángulo que se forma entre la normal al plano de la espira y la dirección del campo. A esta expresión, I por A, se le conoce con el nombre de momento dipolar magnético o momento magnético. Es parecido al momento dipolar eléctrico que se estudia en el capítulo de electrostática. Bueno, lo cierto del caso es que μ, ese momento dipolar magnético, va a ser igual a la corriente por el área. Y entonces, si escribimos la ecuación de arriba en términos de μ, vamos a encontrar de que el momento de torsión o la torca neta en este caso va a ser igual a μ por B por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Como para tener otra ecuación ahí importante. Podemos trabajar esto en términos vectoriales. Muy simple. μ sería, el torque sería igual a μ cruz B. Vean que en el caso anterior asumimos el seno del ángulo, nos indica que hay un producto vectorial. Aquí está el producto vectorial en su forma más general. Y por supuesto, este dipolo magnético que va a cambiar la orientación del campo magnético va a realizar un trabajo. Esa energía potencial va a estar en esta expresión que tenemos ahí, va a ser menos μ por B, producto punto B, es decir, y eso es lo mismo que menos μ B, coseno del ángulo que se forma entre esos dos vectores. ¿Ok? Veamos un ejemplo de este particular. Es el ejemplo 27.40 de ese texto que nos indican ahí arriba. Dice, el plano de una espira rectangular de alambre de 5 por 8 centímetros es paralelo a un campo magnético de 0,19 teslas. La espira conduce una corriente de 6,2 amperes. Entonces vamos a ir tomando algunos datos importantes. 5 por 8 centímetros serían las dimensiones. Vamos a ponerlo así. El área sería, 0,0 por 0,080. Esa sería el área. Nos daban también el campo magnético 0,19 teslas. Y nos daban por ahí también el valor de la corriente, que es 6,2 amperes. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuál es la torca que actúa sobre la espira? Esa es la pregunta A. Entonces, vamos a ver. Tenemos que
hay perpendicularidad. ¿Por qué hay perpendicularidad? Porque observen ustedes que el campo es perpendicular al área como tal. Entonces, pues tenemos ahí esa particularidad. Entonces vamos a tener de que la torca sería igual a I por A por B. O sea, que tendríamos que sería 6.2 por 0.050 por 0.080 por 0,19 teslas. Y entonces la torca que genera esto sería de 4.7 por 10 a la menos 3 newton metro. En la pregunta B dice, ¿cuál es el momento magnético de la espira? Entonces, en la pregunta B vamos a tener que encontrar el valor de mu, que es I por A. Entonces, bueno, ahí tenemos esos valores. Sería 6.2 amper por 0.050 por 0.080. Y entonces la torca magnética sería sería la torca, no, el momento magnético sería 0,025 amper por metro cuadrado. ¿Ok? Y la pregunta se dice, ¿cuál es la torca máxima que se puede obtener con la misma longitud total del alambre que transporta la corriente en ese campo? Bueno, la máxima área que podríamos tener es un área circular. Entonces nosotros podemos sacar el radio haciendo un poquito ahí de geometría. En este particular tendríamos para tener con esos mismos datos, ¿verdad? Para tener la máxima área que podríamos tener, que es una área circular. Haciendo la relación ahí, nos quedaría que el radio serían 0,050 metros más 0.080 metros entre pi. Esto sería una relación totalmente geométrica. Esto me da 0.0414 metros. Eso sería para tener un radio. Y entonces quiere decir que el área máxima que podría tener sería pi por r a la 2, o sea, pi y el radio que vale 0.0414 metros elevados a la 2. Esto me da por resultado 5.38 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y por lo tanto, entonces la torca máxima, vean que esos son los valores máximos, ¿verdad?, que yo podría tener con una espira de esas mismas dimensiones. Nada más que para poder ubicarlo, esta espira, para tener un área máxima, la área máxima la tiene una sección circular. Entonces, por eso es que lo trabajamos de esta manera. Y aquí me quedaría entonces, bueno, 6.2, la misma ecuación que usamos antes, ¿verdad? Esta, I por A por B, 6.2 amper por 5.38 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por 0.19 teslas. Y esto me da que este torque máximo sería de 6.34 por 10 a la menos 3 newton por metro. ¿Ok? Bien. Cerramos con lo que es el motor de corriente para ubicar un poquito, porque el motor de corriente funciona a partir de esta parte de estos conceptos de magnetismo. Es decir, bueno, los motores desempeñan un papel súper importante en lo que es la sociedad contemporánea. Cuando hablamos de un motor o una torca magnética, actúa sobre el conductor que transporta corriente, y esta energía eléctrica la vamos a convertir, o el motor la convierte, es decir, en energía mecánica. La parte móvil del motor es el rotor. Es un tramo de alambre moldeado como una espira con extremos abiertos y que tiene la libertad para girar alrededor de un eje. Estos extremos están adheridos a segmentos circulares que forman un conmutador. Es un poco la estructura, ya la vamos a ver en la figura. Cada uno de los dos segmentos del conmutador hacen contacto con una de las terminales o escobillas de un circuito externo que incluye una fuente
electromotriz. Esto provoca que una corriente fluya hacia el rotor por un lado en color rojo, ya lo vamos a ver, y salga por el otro lado en color azul. Entonces el rotor es una espiral de corriente con un momento magnético. Básicamente tenemos ahí lo que están observando, va a entrar por un lado, sale por el otro, y entonces ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que comience a girar esa espira y por lo tanto el motor arranque, ¿verdad? Tenga un momento como tal para poder funcionar. Por aquí puse un ejemplillo de un motor también para tenerlo ahí claro. Muy bien. Entonces es un motor de corriente directa con un devanado en derivación. Las bobinas de campo y rotor están conectadas en paralelo, como las observamos ahí. Dice la resistencia de la bobina de campo es 106 ohms y la de la resistencia del rotor es 5,9. ¿Ok? Entonces, cuando una diferencia de voltaje o de potencial de 120 se aplica en la escobilla, ¿verdad? En esa parte, el motor funciona a su máxima rapidez, entregando energía mecánica, y la corriente que se le suministra es de 4.82. O sea, aquí va a haber una corriente, vamos a dibujarla, una corriente de 4.82. ¿Cuál es la corriente en las bobinas de campo? ¿Cuál es la corriente en el rotor? ¿Cuál es la FEM inducida? Y cuánta potencia máxima. Esos son los datos que me piden. Bueno, vamos a hacer un poquito de referencia también a la ley de Ohm en este problema. Vean ustedes que en la primera me piden la corriente que le suministra, la corriente en las bobinas de campo, o sea, la corriente en la resistencia de 106. Entonces, bueno, esa es muy sencilla, porque decimos que por ley de Ohm el voltaje es igual a corriente, vamos a ponerla así, por la resistencia. Entonces quiere decir que la corriente que se suministra sería el voltaje entre la resistencia, o sea, que serían 120 voltios y esa resistencia de 106 ohms. Esa sería la corriente en esa parte, ¿verdad? La corriente suministrada, que es de 1.13 amperes. Ahora, en la otra parte, en la pregunta B, me dice que cuál es la corriente. Recuerden que el voltaje es el mismo porque están en paralelo, ¿de acuerdo? Para tener claro por qué use 120 voltios. Ahora, con respecto a la otra que dice cuál es la corriente en el rotor, bueno, tengo la corriente total y recuerden que esto es un punto nodal, esto es un nodo, entonces aquí ya tenemos que la corriente que baja es 1.13. Entonces quiere decir, esta es IF, que le pusimos. Entonces quiere decir que aquí sería I menos IF, lo que queda para el otro lado. Entonces aplicamos pues la ecuación nodal como tal y tendríamos que IR sería I menos IF. O sea que serían 4.82 menos 1.13. Quiere decir que sería 3.69 amperes. ¿Ok? Bien. La pregunta C dice cuál es la FEM inducida que desarrolla el motor. Entonces, claro, esa FEM es esta que está acá. Entonces, bueno, quiere decir que el voltaje en esa parte, en ese particular, sería igual a la corriente en ese punto por la resistencia más el valor de esa FEM. O sea, vamos a ponerlo bien, ¿de acuerdo? Más el valor de esa FEM. O sea, que quiere decir que si yo quiero despejar, ¿verdad?, ese voltaje de esa FEM, sería de esta manera. Y entonces el voltaje, recuerden que eran 120 voltios, el que me generaba la fuente, menos ese voltaje que serían 3.69 por el valor de esa resistencia que era 5,9 ohms. Esto sería el voltaje que genera el motor, que es de 98.2 voltios. ¿Ok? Y ahora me piden en la pregunta C, en la pregunta D, ¿cuál es la potencia mecánica que desarrolla el motor? Entonces, vean que es un análisis de circuitos, básicamente lo que estamos haciendo.
Entonces quiere decir, bueno, la potencia de entrada de este motor sería la corriente por el voltaje, la corriente total por el voltaje total. O sea que la corriente de entrada serían los 4.82 amperes por los 120 voltios. Esta potencia de entrada serían 578 watts. Ahora, ¿cuánta potencia pierde? La potencia que pierde, la potencia perdida sería, la potencia que se pierde producto del primer elemento más la potencia que se pierde producto del segundo elemento. O sea, la potencia perdida serían 1.13 amperes a la 2 por 106 ohms más 3.69 amperes a la 2 por 5.9 ohms. O sea que la potencia perdida serían 216 watts. Quiere decir que la potencia de salida de este motor sería entonces la potencia de entrada menos la potencia perdida. O sea, 578 menos 216, es decir, la potencia sería de 362 watts. ¿Ok? Que observen que al final sería, esto también lo puedo encontrar, para que lo vean ustedes, esa potencia la puedo encontrar multiplicando el voltaje que genera el motor por la corriente que hay en ese elemento donde está la generación. Entonces, que es 98.2, que lo calculamos antes, por 3.69 amperios, y esto me da exactamente los mismos 362 watts, porque claro, este es el voltaje que genera el motor para su funcionamiento. Un poquito ahí también el análisis en este particular. Bien, vamos a cerrar entonces con dos problemas para acabar la parte de fuerzas magnéticas y campos magnéticos. Este primero dice, un reactor de fusión, dice dos núcleos de deuterio, mediante que la carga es la carga del electrón y la masa, se acercan lo suficiente, la atracción de la fuerza nuclear los fusionará y formará un isótopo de helio, de manera que se liberará una vasta cantidad de energía. El alcance de esta fuerza es de alrededor de 10 a la menos 15, perdón. Este es el principio detrás del reactor de fusión. Los núcleos de deuterio se mueven demasiado rápido para ser contenidos por paredes físicas, así que se confinan usando magnetismo. Entonces la primera pregunta dice, ¿qué tan rápido tendrán que moverse los dos núcleos para que en una colisión frontal se acerquen tanto que se fusionen? Suponemos de que las rapidez son iguales y vamos a tratar a los núcleos como cargas puntuales, y esa es la distancia que se necesita para que exista la fusión. Entonces vamos a comenzar por ahí. Entonces observen que eso es un problema de conservación de la energía, básicamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener, que la energía cinética de uno más la potencial de uno es igual a la energía cinética del segundo más la potencial del segundo. Vean que esta se hace cero y que esta también se hace cero. Entonces quiere decir que la energía cinética del primero es igual a la potencial del segundo. Entonces vamos a tener un medio masa por V2 más, como son dos que se están moviendo, ¿verdad? Vean que esto es ya cuando chocan, por decirlo de alguna forma, y esto es antes de que choquen. Entonces tengo que sumar dos energías cinéticas, una por cada una de las partículas, como son iguales, tienen el mismísimo valor, y al otro lado vamos a tener la energía potencial, en este caso que vamos a usar la ecuación de K por carga entre el radio, K por carga al cuadrado entre el radio. Entonces vamos a ponerlo de esta manera, y vamos a tener claro algo, que esto es la carga del electrón, lo vamos a poner así nada más para efectos de lo que queremos hacer, y de ahí, aquí esto me quedaría como m v a la 2 es igual a K por e a la 2 entre r, y de aquí voy a despejar la velocidad, que es lo que me están pidiendo. Entonces la velocidad sería
la raíz de K por E a la 2 entre M por R. Y ahí lo que hago es evaluar con los datos que me da el problema. Entonces decimos que la velocidad sería la constante eléctrica, que es 8,99 por 10 a la 9 newton metros a la 2 sobre coulomb a la 2, por la carga, que sería 1,602 por 10 a la 19 coulomb, está la 2 porque son 2, ¿verdad? Entre la masa, que es 3,34 por 10 a la 27, a la menos 27 kilogramos, ¿de acuerdo? Por el radio, que es 1,0 por 10 a la menos 15 metros. Y esto me da que la velocidad es 8,3 por 10 a la 6 metros por segundo. Vean que es un problema de energía. Y la pregunta B dice: ¿qué intensidad de campo magnético se necesita para hacer que los núcleos de deuterio con esta rapidez viajen en un círculo de 2,50 centímetros de diámetro? Bueno, entonces esto es un problema que ya también nosotros solucionamos anteriormente, porque es un problema de el movimiento circular que se genera por cargas móviles. Entonces ya habíamos hecho todo el desarrollo de sumatoria de fuerzas. La ecuación decía que el radio era M por V entre Q por B, y entonces de aquí quiere decir que B es igual a M por V entre Q por R, y lo que nos queda es, vean que me dan que el diámetro es 2,50, quiere decir que el radio es 1,25 porque es la mitad. Entonces quiere decir que vamos a tener que el campo magnético es 3,34 por 10 a la menos 27 por la velocidad 8,3 por 10 a la 6 por entre la carga, que es 1,602 por 10 a la menos 19 por el radio, que es 1,25 metros, y esto me da que el campo es de 0,14 teslas. ¿De acuerdo? Bien, y por acá tenemos otro problemita. Dice: una barra metálica con un peso de 2,60 newton y 0,850 metros de longitud tiene una resistencia de 10 ohms y descansa horizontalmente sobre alambres conductores que conectan el circuito de la figura. La barra está en un campo magnético horizontal uniforme de 1,60 teslas, ¿ok? Y no está sujeta a los alambres del circuito. ¿Cuál es la aceleración de la barra justo después de que se cierra el interruptor? Bueno, vamos a tener por acá que analizar un poquito el problema. Vean que yo voy a tener, vamos a revisar lo que tiene que ver con la corriente total y demás. Entonces, bueno, hay un circuito, es un circuito en paralelo, podemos considerarlo de esa manera, porque la barra y las dos resistencias están en paralelo entre sí. Entonces, cuando se cierra el circuito, vamos a tener como el equivalente a 3 resistencias en paralelo. Lo cierto del caso es que la corriente total del sistema, entonces sería el voltaje total, que ahí me dan 120 voltios, voltaje total entre esa resistencia total, que como ya lo vimos es un paralelo. El valor de esa resistencia es de 30 ohms en total. Quiere decir entonces que esta corriente total que genera el sistema serían 120 voltios entre 30 ohms, y esta corriente total es de 4 amperes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora vamos a analizar cuál es la aceleración que actúa, porque la aceleración que actúa por segunda ley de Newton sería entonces la fuerza magnética que experimenta la barra entre la masa. O sea que la aceleración sería I, la corriente, por la longitud por el campo entre la masa. ¿De acuerdo?
quiere decir que vamos a tener la corriente. Ojo, que esta es la corriente total. Yo ocupo la corriente en la barra de 2, nada más para tenerlo claro. La corriente en la barra de 2, ustedes pueden realizar el cálculo, o en la barra, es decir, no en la barra de 2, en la barra es de 2 amperios, ¿ok? Para que ustedes puedan realizar el cálculo, es un problema de circuitos ahí como tal. Esta es de 2, la que va por la barra, saqué la total para después devolverme con los voltajes y hacer todo el análisis tal como se realiza. Entonces, bueno, para que lo tengan ahí ustedes bastante claro. Bueno, lo cierto del caso es que aquí serían entonces los 2 amperes de esa corriente. Está la corriente en la barra, a través de la barra, porque es la que va a generar la reacción con el campo magnético, la fuerza magnética. Los 2 por la longitud, que eran 0,850 metros, por el campo, que es 1,60 teslas, entre y ojo, la masa, que la masa sería el peso entre la gravedad, serían 2.60 newton entre, esto como una operación aparte, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto es la masa, ¿verdad? Lo que hice fue dividir el peso entre la gravedad y me da que la aceleración es de 10,3 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Problemilla ahí que tiene pues bastantes relaciones interesantes para trabajarlo. Bien, acá les dejo un resumen del capítulo como tal, de este capítulo de fuerza magnética y campo magnético. Ustedes escanean ese código QR y vienen más ejercicios resueltos para que los puedan estudiar. Y además les dejo por ahí una solución de un problema muy interesante de una torca magnética sobre un anillo que transporta corriente. Entonces, ustedes igual escanean ahí y viene la solución paso por paso de estos problemas. ¿De acuerdo? Cualquier consulta, estoy para servirles y nos vemos en la próxima.